Muy buenos días, bienvenidos a la mesa de tesis sobre el aborto y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Beatriz contra El Salvador. ¿Qué es la mesa de tesis? La mesa de tesis es una aplicación de la metodología ver, juzgar y actuar en una dinámica. Esta dinámica debe concluir en una tesis de discernimiento y en unas pautas de acción. Y llega a esta conclusión a partir de la observación y análisis que un panel realice sobre un conjunto de hechos relevantes. El objetivo primario de esta mesa de tesis es aportar al arzobispo y a sus obispos auxiliares un análisis confiable sobre temas de actualidad para tomar decisiones pastorales. El objetivo secundario es aportar a los participantes información actualizada y un análisis conjunto para su labor particular. Las mesas de tesis se han llevado a cabo desde hace 9 años y han analizado 45 temas diferentes. Los elementos que conforman la mesa de tesis son unas evidencias de los hechos que deben de ser analizados, que en este caso los aporta el ponente, una guía para el análisis, que en este caso lo aporta la plataforma Mentimeter, y un acta de tesis y de pautas de acción, que son las conclusiones que se comparten con los participantes que se registraron y estuvieron en la sesión. Los miembros son los siguientes. Preside Monseñor Fray César Garza, de la Orden Franciscana Mayor, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey. Modera un servidor, el licenciado Marcial Padilla, director de Comparticipación. Es ponente en esta ocasión la doctora Gabriela García Escobar. Ella es doctora en Derecho Internacional por la Universidad de Ginebra, Suiza. Tiene maestría en Derecho Internacional por el Instituto Internacional de Desarrollo Social de Ginebra, Suiza. Actualmente funge como secretaria académica de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Es autora de numerosos estudios, artículos y publicaciones indexadas internacionales en relación con el derecho internacional y algunos de ellos específicamente relacionados con el derecho a la vida en el derecho internacional. Le agradeceremos a Monseñor Fray César Garza si nos puede dirigir su saludo y la oración inicial. Gracias, Monseñor. Bien. Gracias, Marcial. Buenos días a todos. Damos gracias a Dios por esta bendición que nos concede de poder tener este momento de escucha, de reflexión también y de aporte. Les manda a saludar Monseñor Armando, no ha podido estar y me ha pedido que si por favor podía acompañarles en un momento, con gusto al inicio. Em, pues bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes, que estos momentos sean momentos de veras de reflexión y también que nos ayuden a madurar, a seguir creciendo en el proceso hermoso no solamente del conocimiento, sino sobre todo de la puesta en práctica de aquello que vamos aprendiendo y que nos va formando cada vez más o nos va cualificando como seres humanos e hijos de Dios. Que el Señor bendiga estos momentos, les acompañe, nos ilumine y nos ayude en el discernimiento. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, le mire benignamente y les conceda la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y en ustedes permanezca. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Bien, les presento entonces y les cedo la palabra a la doctora Gabriela García Escobar. Ya vimos ahorita brevemente su currículum. Ella nos dirigirá esta ponencia acerca de el derecho a la vida en el marco internacional a la luz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Beatriz contra El Salvador. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Nomás quería saber si puedo compartir pantalla para poner una presentación. A ver, creo que... Ah, Ya, ya lo adelante. tengo habilitado. Perfecto. A ver. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar, gracias Marcial por la invitación, sobre la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el aborto. Pero me pareció que para entender bien qué es lo que está sucediendo tanto a nivel nacional como internacional, les iba a dar un margen, un panorama general de qué es lo que está sucediendo sobre esa discusión
en Naciones Unidas, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los comités de derechos humanos, pues para que se entienda bien por dónde va este tema. Eh, Nomás quiero aclarar que el abordaje que yo le voy a dar va a ser pues esencialmente jurídico, ¿no? Entonces yo les voy a decir lo que se ha acordado en tratados internacionales, el consenso internacional que existe hasta ahorita y es desde esa perspectiva que voy a hacer la intervención. Entonces, algo que la gente me pregunta mucho es si existe o no un derecho humano al aborto. Y me parece normal que la gente esté confundida porque de repente vemos a grandes organizaciones de derechos humanos, como puede ser el caso de Amnistía Internacional o de Human Rights Watch, que de repente sacan una página diciendo que hay un derecho humano al aborto. Tenemos cierto personal de Naciones Unidas que al interior de diversos órganos también dice lo mismo, ¿no? Que denegar el aborto, por ejemplo, como nos pasó con Kate Gilmore en el Consejo de Derechos Humanos, diciendo que denegar el aborto constituía un trato inhumano, cruel y tortura. Eh, Tenemos diferentes campañas que se llevan a cabo también por personal de Naciones Unidas diciendo, tú tienes derechos humanos desde que naces, no desde la concepción. Entonces, pues me parece normal que haya esta confusión porque de repente vemos este tipo de mensajes. Pero yo aquí lo que les quiero presentar es si estas afirmaciones son correctas o si esto más bien es una campaña política, ideológica, que pues nada tiene que ver con el consenso internacional y con lo que se ha acordado en tratados internacionales. Entonces, desde un punto de vista jurídico, para determinar qué es un derecho humano y qué no lo es, y cuáles son sus alcances, tenemos dos fuentes. Tenemos los tratados internacionales y tenemos lo que se llama la costumbre internacional, que, bueno, tiene algunos elementos muy específicos, pero podemos decir que es una especie de consenso de los países sobre qué es y qué no es un derecho humano. Esas son las principales fuentes que tenemos, pero tenemos también otro tipo de instrumentos que han surgido en derecho internacional que, ojo, hay que remarcar, no son obligatorios, no son vinculantes y este tipo de instrumentos de los que también vamos a hablar hoy, hay que tener mucho cuidado porque se contradicen muchas veces entre sí. Entonces, en el momento de que vemos, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de nuestro país invocando este tipo de documentos, pues hay que tener cuidado con ellos. Y estos documentos normalmente se conocen como soft law, ¿no? O sea, como una especie de, a veces, de acuerdo político entre los países, pero a veces son documentos que adopta una persona que está en su oficina en Ginebra y que no consultó a nadie. Y estos documentos son, por ejemplo, las llamadas conferencias de población, todos los documentos que sacan de los llamados comités de derechos humanos, que también los conocen como los treaty bodies, la jurisprudencia que sale del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque no es obligatoria para nosotros, y también las sentencias de la Corte Interamericana, que en algunos casos sí son obligatorias, pero en general no lo son, solo si el Estado mexicano fue parte del litigio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos sobre el derecho a la vida y el tema del aborto en los tratados internacionales? Pues tenemos, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, que establece en su preámbulo que la vida del niño se va a proteger incluso antes del nacimiento. Entonces, aquí hay un reconocimiento expreso de tanto de la dignidad humana como de los derechos humanos del no nacido. Y México es parte de este tratado internacional. De hecho, la Convención de los Derechos del Niño es uno de los tratados más importantes que hay por el número de países que lo han suscrito, cosa que no pasa con otros tratados de derechos humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también en su artículo cuarto, ahí dice explícitamente, ¿no? La vida se va a proteger en general a partir del momento de la concepción. Y la Convención Americana, que es el tratado que da origen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o sea, es el tratado al cual está sujeto y el cual interpreta la Corte Interamericana,
Es el único tratado de derechos humanos que tenemos que explícitamente en una de sus cláusulas establece que la vida se va a proteger desde la concepción. Porque la Convención de los Derechos del Niño nos establece esto, pero en el preámbulo, no en una de sus disposiciones, de sus cláusulas o artículos. Esto es muy importante, el tema de que tengamos el artículo 4 de la Convención Americana. Ahorita vamos a ver por los casos que ha habido en Europa, porque en Europa, cuando el Tribunal Europeo ha analizado este tema, que les voy adelantando, el Tribunal Europeo no ha dicho que hay un derecho humano al aborto. Algo que he enfatizado mucho es el tema de cuándo comienza esa protección. La Convención Americana está muy claro, así lo dice tal cual el Tribunal Europeo. Mientras que la Convención Europea, como no está esta frase de a partir de la concepción, pues hay más debate al respecto. Ahora, respecto al consenso internacional. Yo sé que a lo mejor a veces escuchamos que hay muchos países que están yéndose hacia un régimen de liberalización del aborto, pero para efectos del consenso internacional hay que ver los movimientos de todos los países y no solo de los que se han movido en este sentido. Entonces, a nivel global, tenemos 117 países que restringen el aborto a casos de o salvaguardar la vida de la madre o algunas veces en casos de incesto y de violación, ¿no? El 98% de esos 117 países es solo permiten el aborto como una excusa absolutoria en materia penal y en caso solo de que peligre la vida de la madre. Ahora, dentro de esos 117 tenemos el 43% que lo extiende también a casos de violación o de incesto. Los países que permiten el aborto, como algunos lo llaman, aborto en demanda o aborto sin ninguna causal, pero siempre dentro de un régimen de limitación gestacional, son alrededor del 35% de los países que forman el sistema de Naciones Unidas. Pero ojo, aquí hay algo que es súper importante en el tema jurídico. De esos 35% de estados que permiten el aborto en demanda, normalmente dentro del primer trimestre del embarazo, no todos los países que lo han permitido ha sido en nombre de los derechos humanos o en nombre de los derechos de la mujer, sino que gran parte de esos países lo han liberalizado como una política de control de natalidad. Y este es el caso de todos los países que formaron parte de la Unión Soviética. Por eso es que China tiene este tipo de políticas, Vietnam tiene este tipo de políticas, la mayoría de los países que formaron parte de la Unión Soviética que permiten el aborto también tienen este tipo de políticas. Pero esto para efectos de derechos humanos es muy importante porque para que exista un consenso para el reconocimiento de un, digamos, nuevo derecho humano, necesitas que la legalización o el reconocimiento de esa facultad que se hace en la ley sea con el motivo de darle el nombre de derecho humano. Si en este caso, dentro de ese 35% de países que tenemos que han liberalizado el aborto, la gran mayoría lo han hecho por otra razón que no tiene nada que ver con los derechos humanos o con los derechos de las mujeres, como es el caso de implementación de políticas de control de natalidad, pues muy difícilmente podemos decir que hay un consenso hacia el reconocimiento del aborto como un derecho humano. Aparte, algo importante que hay que ver de ese 35% de países es que la mayoría de esos países reconocen que hay una excusa absolutoria. Es decir, el aborto se regula como parte de la legislación penal, solo que no va a ser sancionado si se comete dentro de, que normalmente el límite que ponen, dentro de las primeras 12 semanas del embarazo. Esto a lo mejor suena así como un tecnicismo jurídico, pero en realidad es muy importante, porque el hecho de que se regule como una excusa absolutoria, o sea, como una conducta que es criminal, pero que por alguna razón no va a ser sancionada, quiere decir que en ese régimen jurídico el aborto no se está reconociendo como un derecho, no se está reconociendo como una facultad a la cual tú tienes que acceder y el Estado te tiene que quitar todos los obstáculos, sino que te están diciendo,
Solo por diversas circunstancias no te voy a sancionar. La mayoría de los países dentro de ese 35% tienen este tipo de régimen. Ahora, hay una tendencia, sobre todo en los países nórdicos, de decir, quitemos el aborto de la legislación penal y trasladémoslo a la legislación en materia de salud. Y este movimiento, insisto, no es solo un tecnicismo jurídico, sino que tiene la intención de decir, ya no es solo una excusa absolutoria, ya no es una conducta que se considera como criminal, pero que no va a ser sancionada, sino que si yo lo traslado a la legislación en materia de salud, le estoy concediendo el estatus de un derecho. Y al momento de yo darle el estatus de derecho y sobre todo de derecho humano, quiere decir que el Estado tiene una obligación de quitar todos los obstáculos para que la persona pueda acceder al aborto. Y esto ya se vuelve muy problemático. ¿Por qué? Pues porque quiere decir que, como han interpretado algunas cortes, como en el caso de Reino Unido, que cualquier persona que se oponga al aborto está obstaculizando un derecho humano y por lo tanto las sanciones que puede llegar a tener esa persona son incluso la cárcel. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema hispanoamericano? En Hispanoamérica, en el sistema interamericano, tenemos 24 países que son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Dentro de esos 24 países, tenemos muy poquitos que han tomado este régimen de liberalizar el aborto. Tenemos a Argentina, tenemos a Uruguay, tenemos a la Guyana Francesa, que bueno, la Guyana Francesa como depende de Francia, por eso es que tiene este régimen. Pero tenemos principalmente a Argentina y a Uruguay, que sí lo regulan en una ley en materia de salud. Pero el resto de los estados están dentro de ese 117. En el caso de Ecuador y de Colombia, ya tenemos precedentes de las Cortes Constitucionales que están liberalizando el aborto con ciertas causales, ¿no? Para proteger la vida de la madre en caso de violación o de incesto. En el caso de la Corte Constitucional de Colombia, acaba de despenalizar el aborto sin causal hasta la semana, no recuerdo si 20 o 24, pero la cosa es que cuando se hace por la vía judicial, eso no quiere decir que la sentencia automáticamente ya sea aplicable en el ordenamiento jurídico, sino que tiene que haber una reforma a través del poder legislativo, cosa que no ha pasado todavía en el caso colombiano y en el caso ecuatoriano sí, pero quiero hablar de esto más adelante porque hay un caso relevante. Entonces, como ya vimos, el consenso que hay dentro de los países, según sus ordenamientos jurídicos, pues muy difícilmente podemos decir que se ha reconocido un derecho al aborto, porque son muy pocos los países que así lo han entendido. Incluso vimos que dentro del 35% de países que lo han liberalizado de alguna forma, no todos ha sido por considerarlo como un derecho humano. Pero hay otro argumento que se utiliza también en derecho internacional que dicen, bueno, aunque los ordenamientos no hayan cambiado, si la realidad social ha evolucionado, entonces tenemos que hacer una interpretación evolutiva de las circunstancias. Pues bueno, jurídicamente hablando, esa realidad social no tiene mucha relevancia, al menos desde el punto de vista del derecho internacional. Pero incluso si nos quisiéramos meter a ese argumento, pues podemos ver en diversas encuestas que ha hecho el Pew Research Center o el Global Value Survey o ese tipo de grandes organizaciones que hacen encuestas globales que en realidad la mayoría de las personas, aquí ya no hablamos de países o de ordenamientos jurídicos, sino personas, la mayoría de la gente del planeta considera que el aborto no debería ser legalizado. El mapa que les pongo ahí en la presentación, como pueden ver, casi todos los países del mundo están en blanco y tenemos muy poquitos países que están en verde. Pues esos países que están en verde son solo la población de los países donde más del 50% de la gente considera que el aborto debería ser despenalizado sin ninguna causa. Como podemos ver, pues es una región del planeta muy pequeñita, ¿no? Es sobre todo Europa occidental, como pueden ver, ni siquiera Europa oriental, los países nórdicos, por supuesto, ni siquiera Estados Unidos, y eso lo podemos ver, pues ahora que se acaba de revertir el precedente que establecía el aborto como un derecho constitucional.
Tenemos a Canadá, tenemos a Australia, pero como pueden ver, en realidad es una parte muy pequeñita de la población del planeta. Esa parte representa alrededor del 20-25% de la población mundial. Entonces, muchas veces cuando tenemos esa percepción de que todo mundo está a favor del aborto, o de legalizar el matrimonio homosexual o este tipo de temas sensibles, pues muchas veces es más una burbuja mediática que se hace, que la realidad, tal como podemos hacer un análisis profundo y científico. Ahora, ¿cuál es la situación de México? Pues según el World Value Survey, la mayoría de la población en México considera que el aborto nunca es justificable, o sea que el aborto no debería legalizarse bajo ninguna circunstancia. Hay un ligero 11-12% que considera que en algunos casos sí debería legalizarse. Y hay un extremo, no sé si lo alcanzan a ver, de personas que dicen que sí debería ser legalizable siempre, que es el 5% de la población. Entonces, pues bueno, esto corrobora pues los datos que tenemos a nivel global. Ahora sí, ¿no? Esa era la parte más relevante jurídicamente hablando, ¿no? Porque estamos hablando del consenso y de los tratados. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? Como ya vemos que a través de los tratados no se puede hablar de un derecho humano al aborto, sino que los tratados al revés protegen la vida desde la concepción en el caso americano. Lo que se ha tratado de hacer es impulsar este tipo de cuestiones a través de documentos que llaman de soft law, es decir, documentos que, digamos, se cocinan de una forma muy distinta porque no siempre hay un diálogo abierto, no siempre se escuchan todas las perspectivas, no siempre se atiende al consenso internacional ni a los tratados internacionales, pero que son documentos que sí tienen un impacto político porque llevan algún titulito como Conferencia sobre Población de Naciones Unidas. Entonces, normalmente la gente, cuando uno no conoce cómo funciona el derecho internacional, pues ese documento puede sonar muy imponente. Aunque después cuando les cargamos un poquito más, que ahora les voy a platicar un poco de estas conferencias de población, pues vemos que en realidad no refleja el consenso de toda la comunidad internacional. Entonces, uno de los documentos principales que yo he visto que citan ONGs, y no solo ONGs, por ejemplo, a nuestra Suprema Corte de Justicia, también para decir que se debe despenalizar el aborto como una obligación internacional, son estas conferencias sobre población que se llevaron a cabo desde 1927, la primera, y la última en 1994. La del 94 a lo mejor le suena porque también es conocida como la Conferencia del Cairo. Entonces, algo muy peculiar de estas conferencias es que, como ya les dije, lo que se acuerda ahí no es vinculante para los estados, o sea, no es obligatorio. Pero también algo muy curioso es que estas conferencias son documentos que no tienen nada que ver con derechos humanos. Son conferencias que fueron auspiciadas por Naciones Unidas, pero en realidad convocadas por ciertos países en particular, principalmente los países nórdicos y Estados Unidos. Y estas conferencias se convocaron desde el 27, pero sobre todo cuando hubo el auge fue en los años 60, porque derivaron de un clima político muy específico, muy cargado de ideologías, principalmente de tres cuestiones: del eugenismo, de ciertas corrientes feministas y del neomalthusianismo. ¿Y qué fue lo que pasó? Desde principios del siglo pasado vemos corrientes pseudocientíficas como el eugenismo, que establece que hay ciertos genes de la raza humana que deben alentarse o deben reproducirse más porque se consideran como genes superiores, mientras que hay otros genes que, según el lenguaje de la época, son genes defectuosos, y esas personas que tienen ese tipo de rasgos o de características no deberían reproducirse para hacer una especie de limpieza racial.
Yo sé que estos argumentos nos suenan mucho porque pues vimos el culmen de estas ideas pues en el régimen nazi, pero en realidad el eugenismo es una ideología que ha permeado más allá del régimen nazi. Si el régimen nazi fue posible en esa época, fue porque eran ideas que se consideraban como científicas. Tenemos diversas sociedades eugenistas a lo largo de toda Europa y también en algunas partes de Hispanoamérica que surgen mucho antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues el ambiente político que había era favorable a estas políticas de eugenismo. Ahora, el neomalthusianismo. El neomalthusianismo, que también se consideraba una corriente científica, proponía que si la población empieza a crecer más que la producción de alimentos, pues entonces nos vamos a ver en un problema porque va a haber demasiada gente que no va a poder alimentarse según su visión y que esto va a causar que haya guerras civiles, que haya guerras por agua, por comida, hambruna, etcétera. Entonces, el neomalthusianismo propone que para evitar este tipo de situaciones hay que implementar políticas de control de natalidad, pues para que disminuya la población y no nos veamos en estas circunstancias. Y algunas corrientes feministas de la época que percibían la maternidad como una especie de carga para la mujer, también eran afines a las corrientes eugenistas y neomalthusianas, porque decían, pues aparte de que es una carga para la mujer, pues solo hay que promover la reproducción de los seres que ellos decían son más aptos, y con esto también ayudamos a que baje la natalidad para que no tengamos problemas de hambruna. Entonces, este era el ambiente político que había en la época, ¿no? Y pues hoy en día es algo que tenemos bastante documentado, aunque me parece que no se habla mucho de ello. Ahora, todas estas ideas siguen permeando fuertemente los debates en relación con el aborto, en relación con los anticonceptivos y con todo lo que tiene que ver con las políticas demográficas. Les traía, por ejemplo, este caso. En Reino Unido hubo una chica con síndrome de Down que decía que la legislación relacionada con el aborto en demanda que existe en Reino Unido hasta las 12 semanas, la discriminaba porque pues está diciendo que la vida de las personas con síndrome de Down pues tiene menos valor que la vida de una persona sana. Y la Suprema Corte de Reino Unido le dijo, palabras más, palabras menos, que pues ella tenía que asumir eso, que no constituía discriminación porque a los ojos de los jueces, pues los niños con síndrome de Down son una carga. Entonces, pues los papás tienen derecho a deshacerse de ellos. Y este caso sucedió hace un año, ¿no? Entonces podemos ver que esta mezcla de eugenismo, de ciertas corrientes feministas y de neomalthusianismo, pues sigue bastante presente en la cabeza de muchas personas. Una de las principales personas que llevó a cabo estas conferencias sobre población fue Margaret Sanger. Y Margaret Sanger fue después la fundadora de lo que hoy se conoce como International Planned Parenthood Federation. Esta organización es una organización estadounidense y es el principal proveedor a nivel global de anticonceptivos y de abortos. Y pues esta señora Margaret Sanger es un buen ejemplo que condensa precisamente esas ideas eugenistas, neomalthusianas y feministas, pues para que se entienda qué fue lo que estuvo detrás históricamente de que llegáramos a esto de las conferencias de población, ¿no? En los años 60 sale este libro que se volvió muy famoso de Paul Ehrlich, que se llama The Population Bomb, ¿no? Que el libro, pues prácticamente lo que decía, y como se puede ver ahí en la imagen muy gráfico, pues él decía, si no hacemos algo para disminuir el crecimiento poblacional, nos vamos a ver en problemas muy graves. Entonces, este era el ambiente que condujo a que se llevaran a cabo las conferencias de población. Algo muy importante es que ahorita ya hay bastante literatura que rebate las ideas neomalthusianas y eugenistas. Ya está bastante claro, bastante asentado. Hay libros con editoriales muy prestigiosas que han hecho estudios muy profundos de cómo en realidad nunca existió la bomba de la población, cómo nunca nos vimos en esa situación
pero sí había intereses políticos y económicos detrás de disminuir el crecimiento poblacional, sobre todo en los países llamados del tercer mundo. Les digo, ahora hay bastante literatura por si alguien quiere adentrarse y esto se los comunico porque yo sé que es un argumento que la gente sigue impulsando, ¿no? Sigue hablando de que estamos al borde del colapso. Ahora quizá ya las ideas no son tan eugenistas y neomalthusianas, aunque sí permean, pero por ejemplo ahora tenemos el argumento del cambio climático, ¿no? El otro día veía una noticia que decía lo mejor que fue una campaña publicitaria que se hizo en Canadá, que decía, lo mejor que puedes hacer por el planeta es no tener hijos, ¿no? Entonces, pues todo esto pues sigue viniendo de estas ideas neomalthusianas y eugenistas y pues está bastante corroborado que pues ese alarmismo es falso. Ahora, lo que sí hay, y también se habla muy poco de eso, y por eso me gustó mucho esta intervención de Peter Robinson, decía, no estamos en la population bomb, estamos en la depopulation bomb. O sea, el problema que tenemos ahorita es el bajo crecimiento poblacional, sobre todo en Europa Occidental. Y bueno, China también tiene un grave problema, pero por la política de hijo único que implementó por muchos años, financiada por países nórdicos. Pero ahora la situación en la que nos estamos viendo y que no se habla, y es bastante curioso que se quiera promover tanto el aborto, el acceso a anticonceptivos, que se siga con este discurso de control de natalidad, cuando en realidad lo que está sucediendo es que vamos a tener un problema de un déficit de una población en edad de jubilarse muy grande y una población en edad de trabajo que va a ser muy pequeña, que ahorita Europa ya lo está viviendo, según las predicciones de Naciones Unidas mismas para el año 2050 van a tener un grave problema de cómo se van a pagar esas pensiones y ese sistema de salud para una gran cantidad de personas que van a estar jubiladas y una población en edad de trabajo muy pequeña. Está el tema migratorio, pero en realidad el hueco generacional que hay es tan grande que tendrías que traerte países enteros para cubrir, eh, para que se pueda generar suficientes impuestos para sostener este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, pues es algo que está ahí, que es inminente, pero pues que se habla muy poco. Ahora sí, entrando de lleno a la conferencia del Cairo. ¿Qué fue lo que se acordó? Digo, con todas estas advertencias, ¿no? De que es un documento que no es vinculante, es un documento que no trata de derechos humanos, sino que trata sobre políticas demográficas para disminuir la población. Y el mismo documento lo dice, si uno se pone a leerlo, son unas 200 páginas, pero si uno se pone a leerlo, desde el principio el documento es bastante explícito en decir, a nosotros lo que nos interesa es que haya políticas demográficas para bajar la natalidad. Es en este documento donde por primera vez se incorpora esta frase que ya conocemos que es los llamados derechos reproductivos. Ningún tratado internacional de derechos humanos contiene derechos reproductivos y sexuales, ninguno. El origen de este concepto a nivel del derecho internacional es en esta conferencia del Cairo de 1994. Pero incluso ese término, ¿no? Que se incorpora en un documento que no es un tratado internacional, que no es obligatorio, y que ahorita les voy a decir otras salvaguardas de este documento, si ustedes leen la forma en la que define derechos reproductivos, en ninguna parte pone aborto. Eh, lo único que hay sobre aborto en ese documento es el famoso párrafo 8.25 y llama la atención porque lo que establece ese párrafo es, en ningún caso, y esto sí vale la pena que se los lea, en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia. Cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto que se introduzcan en el sistema de salud se pueden determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad con el proceso legislativo nacional. Entonces, llama la atención que se utilice la conferencia del Cairo para decir que hay una obligación de despenalizar el aborto,
o que incluso algunos se van más lejos y dicen que hay una obligación de reconocerlo como derecho humano, cuando el documento explícitamente te dice que el aborto no es un método de planificación familiar, entonces no estaría dentro del concepto de derechos reproductivos. Y por otro lado, te está diciendo que cualquier medida que se tome sobre el aborto debe ser a nivel local, no impuesto de manera internacional, no impuesto a través de cortes internacionales, sino que a nivel local. Y te dice explícitamente que si es a nivel local, tiene que ser a través del proceso legislativo. O sea, te está excluyendo también el activismo judicial de esta determinación. ¿Por qué? Porque los estados pues se dieron cuenta de que era un tema muy sensible y me parece que, bueno, pues están en un escenario político y toman las decisiones según las posibilidades que hay. Y yo creo que la forma que vieron para salvaguardar este tema fue, pues mejor que se decida a través de un proceso constitucional y democrático a que se termine imponiendo a través de un documento internacional. Esa fue la visión de los estados. Ahora, otras salvaguardas importantes de este documento. Este documento explícitamente nos dice que no crea ningún derecho humano internacional nuevo. Entonces, también nos está diciendo algo, ¿no? Sí, pusimos esta categoría de derechos reproductivos, categoría que si vemos las objeciones de los estados, que son alrededor de 100 objeciones, la mayoría de los estados no querían que se incorporara este tema, pero al final terminaron cediendo porque, bueno, en derecho internacional, pues hay formas de presionar a los estados, sobre todo los estados más pequeños, para que al final adopten un documento que no es obligatorio, pero que pues se puede utilizar con fines persuasivos. Entonces, nos está diciendo que no crea ningún derecho humano nuevo. Entonces, que nos digan que los derechos reproductivos son derechos humanos, pues el mismo documento que les da origen te está diciendo que no lo son. Y luego también otra salvaguarda de este documento. Dice que se va a interpretar e implementar con pleno respeto de los diversos valores religiosos y éticos y de los medios culturales. Entonces, también ahí nos está diciendo algo muy importante. Todo lo que está aquí establecido, que no es vinculante, que no crea nuevos derechos, debe interpretarse respetando diferentes visiones éticas, religiosas y culturales. Todo esto nunca se menciona por parte de las personas que invocan esta conferencia para decir que hay un derecho humano al aborto. Yo creo que en parte por ignorancia, porque no se ha leído el documento y también porque no ha habido un estudio más serio respecto de esto. Y yo, una cuestión que la dejo ahí en el aire, que es una cuestión sobre la cual yo he escrito, pero no he encontrado a nadie más que escriba sobre eso, es que bajo estos parámetros, yo creo que habría espacio para argumentar que entonces los derechos humanos internacionalmente reconocidos, o sea, los derechos humanos establecidos en tratados, están jerárquicamente por encima de cualquier concepción que se tenga sobre derechos reproductivos, que el mismo documento te dice que esos no son derechos humanos. Entonces, habría una subordinación de cualquier política que se quisiera implementar sobre control de natalidad, sobre derechos reproductivos, sobre salud sexual, etcétera, estaría subordinada a que se respeten los derechos humanos, empezando por el respeto a la vida desde la concepción, pero también otros derechos que están íntimamente ligados, como la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad educativa, etcétera, ¿no? Pero es algo que dejo ahí que yo creo que valdría la pena explorar. Ahora, casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El caso más importante que tenemos hasta ahorita es el caso ABC contra Irlanda. Y este caso que cuestiona directamente si la penalización del aborto es una violación a derechos humanos, o sea, si hay una obligación de despenalizar el aborto. Es el único caso que ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con esta pregunta explícita de si el aborto viola o no derechos humanos. Por eso es que lo pongo aquí. En ese momento, cuando llega este caso, es en el año 2000, creo que 2005, no recuerdo bien.
Cuando llega este caso al Tribunal Europeo fue obviamente antes del 2018 que tenemos el referéndum en Irlanda, ¿no? En este momento sí estaba penalizado el aborto, salvo en caso de peligro a salud de la madre. Insisto, ¿no? Como excusa absolutoria, no como un derecho. En este caso, el Tribunal Europeo dice que tiene que hacer un análisis de proporcionalidad entre los intereses, porque dice, el aborto no es un derecho que se pueda cobijar bajo el derecho a la privacidad, sino que es un interés que tienen las personas que están acudiendo al Tribunal Europeo. Dice, por un lado tenemos este interés de acceder al aborto, pero por el otro lado, dice, tenemos una restricción moral que ha sido decidida por el pueblo irlandés de que para ellos la vida debe protegerse desde la concepción. Y en este caso el Tribunal Europeo dice, los estados tienen un cierto margen de apreciación para implementar los derechos humanos, o sea, un cierto margen de espacio para que esos derechos humanos, que son normas abstractas y generales, se adecúen a diferentes contextos sociales, políticos, económicos, etcétera. Y es bajo estas ideas que el Tribunal Europeo termina diciendo, como en la Convención Europea de Derechos Humanos no me establecen una cláusula de cuándo se va a respetar la vida, distinta a la Convención Americana que es así me lo establece, yo dejo a los estados un margen de maniobra para que decidan desde cuándo van a proteger la vida. Y si Irlanda quiere proteger la vida desde la concepción, pues tiene la libertad de hacerlo, incluso si parece que hay un consenso europeo dirigido a despenalizar el aborto, incluso si hay ese consenso europeo, como se trata de un tema moralmente sensible y que no está regulado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Irlanda puede decidir proteger la vida desde la concepción y eso no viola derechos humanos. Entonces, este caso es emblemático por ello. Ahora, ¿cómo se han manipulado los casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Este no es el único caso que tiene sobre aborto. Tiene otros como 5 o 7 casos que también trata el tema del aborto, pero ojo, en todos esos casos se trata de situaciones en las que el aborto estaba despenalizado según la ley nacional de esos países y que por alguna circunstancia no se le permitió a esa mujer acceder al aborto, pero un aborto que ya era legal a nivel nacional. Entonces, todos esos casos que se usan luego como precedentes para decir que hay un derecho humano al aborto, pues se ve que o hay ignorancia de que no se leyó de qué trata exactamente el caso, o hay una intención de ocultar información. Y se los digo porque varios de esos casos son citados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también por la Suprema Corte de Justicia de nuestro país para alegar que hay un derecho humano al aborto. Pero insisto, ¿no? Esos casos no dicen que hay un derecho humano al aborto. En esos casos se condenó al Estado, al país, por violaciones procesales en casos donde ya era despenalizado bajo ciertas causales el aborto a nivel nacional. Ahora, ¿qué pasa con los llamados comités de derechos humanos? Uno de ellos es el Comité de los Derechos de la Mujer, por ejemplo. Sí tenemos 3 casos y uno que se acaba de resolver hace un par de días, donde los comités han dicho que en el caso, por ejemplo, los dos de Irlanda, que denegar acceso al aborto constituye tortura y en el caso de Perú, que denegar acceso al aborto a una menor de edad constituía una violación a los derechos de la niñez. Ojo, sí es cierto que tenemos esos precedentes que son normalmente los que se utilizan para decir que hay un derecho humano al aborto, insisto, ¿no? Citados por nuestra Suprema Corte de Justicia, pero algo curioso es tomar precedentes selectivos, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sí es un órgano compuesto por jueces, por abogados, que interpreta un tratado internacional, a pesar de que su jurisprudencia no sea obligatoria para nosotros, pues sí tiene mayor peso como autoridad jurídica por estas características. Y esa autoridad ha dicho que no hay un derecho humano al aborto.
Mientras que sí se citan los documentos que salen de los comités de derechos humanos, siendo que los comités de derechos humanos, primero, el peso de sus resoluciones es que se está bastante bien asentado en la doctrina y en todas partes que sus opiniones no son vinculantes, o sea, no son obligatorias. Y una de las razones de por qué las opiniones de estos comités de derechos humanos no son obligatorias es porque no son compuestos por juristas. O sea, puedes tener gente de contextos muy diversos, que por un lado puede contribuir a la diversidad de opiniones, pero por el otro lado hace que de repente se avienten conclusiones que pues no tienen ningún respaldo jurídico, como esta de decir que la denegación del aborto constituye tortura, siendo que la definición que tenemos a nivel internacional de tortura es bastante clara. Dice, la tortura es cuando una autoridad inflige un tipo de dolor o de daño a una persona con el motivo, entre otros, de obtener una confesión. Entonces, pues que el Comité de Derechos Humanos haya dicho que denegar el aborto constituye tortura, pues es una conclusión bastante aventurada cuando uno lee la definición de qué es lo que constituye tortura. Pero insisto, ¿no? Esto pasa porque quienes lo integran, pues al no ser abogados, a sus opiniones no ser obligatorias o vinculantes, creo que muchas veces se presta, pues precisamente para que el contenido sea más ideológico y menos jurídico. Ahora, hay otro problema con los comités de derechos humanos. Estos comités que originalmente se constituyen para monitorear la implementación de tratados internacionales, no para interpretarlos, no para dirimir controversias, han sido muy, muy, muy criticados en la doctrina precisamente por su falta de manejo de principios generales de derecho internacional y por su falta de conocimiento jurídico, porque en muchos casos también han resuelto cosas que van en contra de la letra textual del tratado. Entonces, pues jurídicamente hablando, el peso de estos comités en realidad es muy bajo. Lo mismo pasa con la última resolución que hay del Comité de Derechos Humanos, que es el caso de Norma, Susana y Lucía contra Ecuador, que acaba de salir hace un par de días. Esta resolución, muchas organizaciones pro aborto la pusieron como el primer gran precedente de Naciones Unidas que condena al Estado del Ecuador por no legalizar el aborto y por obligar a las mujeres a llevar un embarazo forzado. Y este es el encabezado que sacan. Pero si nos vamos ya a leer exactamente qué fue lo que decidió el Comité de Derechos Humanos, es en Ecuador, después de ese fallo de la Corte Constitucional, se modifica la legislación nacional para permitir el aborto bajo ciertas causales, una de ellas en caso de violación. Por diferentes circunstancias, a estas niñas no se les permitió acceso a ese aborto que ya era legal bajo la legislación del Ecuador. Y es en base a eso que el comité está condenando a Ecuador, no. Pero insisto, ¿no? Cuidado. No está diciendo que hay una obligación de legalizar el aborto, sino que está analizando un caso donde había una causal ya legal para permitir el aborto. Segundo, sus opiniones no son vinculantes. Y también, si sus opiniones contradicen tratados internacionales, pues jurídicamente hablando, el tratado internacional está por encima de la opinión de ese Comité de Derechos Humanos. Ahora sí, y ya con esto terminamos, para que se entienda todo el contexto de cómo llegamos a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la Corte Regional de Hispanoamérica, bueno, ahí tenemos otros países, no solo hispanoamericanos, está compuesto o tenemos 24 países que son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y 20 países que han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y ahí tenemos dos precedentes importantes donde se abordó el tema del aborto. El primero es el caso Manuela contra El Salvador de 2021. Este caso, que me extrañó que no fuera tan debatido por lo escandaloso que fue, se trata de una mujer
que mientras su esposo está en Estados Unidos, queda embarazada de su segundo hijo. Y ella lleva su embarazo normal, pero como el niño pues era producto de una infidelidad, al momento en que da a luz, tira al niño recién nacido por la fosa séptica y el niño muere ahogado en heces fecales, ¿no? Y eso, pues la misma sentencia de la Corte Interamericana te lo dice cómo murió el recién nacido, ¿no? Y dice que se encontró un cadáver en estado de putrefacción, se hizo la autopsia para ver cómo murió el niño, ¿no? Se trata de un niño recién nacido que la madre lo mata. Entonces llegan las autoridades con Manuela, se dan cuenta de lo ocurrido y pues obviamente es sentenciada por homicidio agravado. Agravado, ¿por qué? Porque era su familiar, ¿no? Lo que conocemos en algunos otros países como infanticidio. Y va a parar a la cárcel por 30 años. Y ya en la cárcel le da una enfermedad y muere, pero de algo que no tiene nada que ver con lo que sucedió con su hijo. Llega el caso a la Corte Interamericana y empezamos a ver en las noticias que este caso se plantea como un aborto espontáneo. Y en las noticias y varias ONGs proabortistas, incluso las ONGs que llevaron el caso ante la Corte Interamericana, comienzan a decir que Manuela sufrió de un aborto espontáneo y que la legislación de El Salvador es machista y por eso mete a las mujeres a la cárcel por haber tenido abortos espontáneos. Cosa que pues luego podemos ver en la misma sentencia de la Corte Interamericana que no fue cierta. No se le condenó por un aborto espontáneo. Pero lo escandaloso del caso es que a pesar de que se trata de una mujer que cometió infanticidio, eh, la Corte Interamericana termina diciendo que tiene que analizar el tema del aborto porque la prohibición del aborto es el contexto que llevó a que Manuela cometiera el infanticidio y que cometió el infanticidio porque es víctima de una sociedad patriarcal y bueno, ya hay un esquema ideológico y no jurídico que sigue la Corte Interamericana y termina condenando al Estado de El Salvador a que reduzca la pena de infanticidio porque el argumento es que pues el infanticidio no es tan grave como matar a un ser humano de más edad, ¿no? Entonces es una sentencia eh, inaudita en todo el sistema internacional de derechos humanos y que sienta un precedente muy grave y que por eso a mí me extraña que no se haya discutido más sobre esto. Como se puede ver en el caso de Manuela, no se logró una resolución como querían ciertos grupos de que se condenara a El Salvador a legalizar el aborto. Entonces, llega el caso Beatriz contra El Salvador a la Corte Interamericana. Y el caso Beatriz es de una mujer que está en su segundo embarazo, que sufre de lupus y algunas otras complicaciones médicas, y tiene una hija anencefálica. Entonces, los grupos abortistas le dicen que tiene que abortar porque si no su vida va a correr peligro. El comité médico del hospital y un segundo peritaje del Instituto de Medicina Legal evalúan su caso para ver si es cierto que su vida peligra. Uno te dice que sí peligra su vida y que hay que hacerle un aborto ya, y el Instituto de Medicina Legal le dice su vida no peligra, sí tiene algunas complicaciones, pero su estado de salud es estable. Por lo tanto, mientras no peligre su vida, podemos seguir con su embarazo. El caso llega a la Corte Interamericana porque al final no se le concedió el acceso al aborto. Ella lleva una petición ante la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de El Salvador para pedir que se le haga un aborto y la Sala Constitucional le dice, tu vida no está en peligro, según los peritajes médicos, y mientras no esté en peligro, pues no hay razón de por qué practicar un aborto como una medida de una excusa absolutoria, que esto lo permite la legislación del Salvador. Y la Corte Constitucional dice que los médicos tomen las medidas que sean necesarias para preservar tu salud y la del bebé y pues que según su criterio médico pues proceda como se debe. Al parecer, el segundo peritaje médico era el que estaba en lo correcto porque la vida de Beatriz no corrió riesgo hasta la semana 26. En la semana 26, ahí sí se le complica su embarazo porque tiene un síndrome que es parte de que la niña viniera con anencefalia,
que es que empieza a crecer demasiado el líquido amniótico porque no hay un proceso de deglutimiento por parte del bebé. Entonces, se empieza a expandir de más el vientre y ahí sí corre peligro la vida de Beatriz. Pero los médicos lo que hacen es que dicen, en la legislación de El Salvador se permite practicar un aborto como excusa absolutoria en caso de necesidad, ¿no? De que peligre la vida de la madre. Pero en el caso de Beatriz, ahorita que está en un estado de salud que ya es peligroso, está en la semana 26, lo que podemos hacer es terminar el embarazo, pero mediante un procedimiento no abortivo. Es decir, la terminación del embarazo no tiene que ser a través de matar al niño por nacer, sino que puedes terminar el embarazo a través o de un parto inducido o de una cesárea. Entonces, lo que deciden hacer los médicos es hacerle una cesárea a Beatriz. Le hacen la cesárea y Leilani, su hija, vivió 5 horas y después murió. Y ya, ahí termina la situación del embarazo de Beatriz. 4 años después, Beatriz muere en un accidente de motocicleta. O sea, muere por una causa que no tiene nada que ver con el tema del aborto. Pero insisto, en los medios de comunicación, y por eso les puse esta imagen de justicia para Beatriz en verde, obviamente haciendo alusión a los pañuelos verdes, en los medios de comunicación internacionales se empieza a presentar el caso como Beatriz murió porque no se le practicó un aborto. Entonces, el caso llega a la Corte Interamericana y la verdad es que sí había un riesgo muy grande de que la Corte Interamericana decidiera un caso en contra de la letra textual del artículo 4 de la Convención Americana y dijera que hay una obligación internacional de despenalizar el aborto. Y el riesgo de esto era, primero, porque había el antecedente de Artavia Murillo, que este caso era sobre fecundación in vitro donde la Corte Interamericana dice, la palabra concepción no se va a entender como fecundación, sino que se va a entender como implantación. ¿Por qué? Porque hay unos estudios médicos que así lo dicen. No me importa que haya otros estudios médicos que digan que es desde la fecundación. Em, la Corte dice un poco, pues arbitrariamente, voy a optar por estos. Entonces, ya había sentado un precedente en Artavia Murillo en contra de la letra de la Convención Americana, diciendo que la vida no se protege desde la concepción, sino desde la implantación. Y en ese mismo caso de Artavia Murillo, la Corte había dicho, y la protección de la vida es gradual e incremental, ¿no? Según te vayas desarrollando, que fue un argumento obviamente muy criticado porque dicen, pues cómo, mientras eres un niño de 2 años, la protección no es tanta que si tienes 80 o a qué se refería la Corte con esto. Fue un precedente muy criticado, pero era un precedente que abría la puerta a que la Corte tomara esa vertiente. Eso por un lado. Por el otro lado, de los 7 jueces que tenemos ahora en la Corte Interamericana, que este caso se decide por 5 porque uno de ellos había fallecido y luego hubo un cambio, esos jueces siguen una corriente bastante activista y eso lo han dicho públicamente, donde dicen que su papel como juez es hacer una interpretación progresista de los derechos humanos. Entonces, teniendo esos dos elementos, pues había bastante riesgo de que la Corte Interamericana dijera que había un derecho humano al aborto. Ahora, ¿qué fue lo que resolvió hace aproximadamente un mes? Hubo mucho movimiento de los grupos pro vida, que me parece muy bueno. Hubo mucho debate. Yo colaboré en un libro que hicimos con la Universidad Católica de Argentina. Tuvimos muchas conferencias. Hubo mucho diálogo sobre esto. Y al final la Corte Interamericana lo que decide en este caso es que no se va a meter a estudiar el tema del aborto porque Beatriz no murió de eso y lo deja bastante claro y me parece muy bueno que lo haya dejado así de claro. Y dice, otra de las peticiones de la Comisión Interamericana era que determinara que el aborto que la denegación del aborto es tortura. Y la Corte Interamericana decide no irse por ahí y dice, no, el aborto no constituye tortura, como bien lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que eso también me parece un punto muy positivo de la sentencia. En ninguna parte habla de derechos sexuales y reproductivos, que también es algo muy bueno, precisamente porque es una categoría sumamente debatida de si existe o no como derecho y tiene todo el contexto que ya les comenté de las conferencias de población, no está en ningún tratado internacional.
Y es hasta sorprendente y yo creo que hay que aplaudírselo a los jueces que hayan tomado esta decisión de no incluir ni siquiera el concepto de derechos sexuales y reproductivos, porque en muchas otras sentencias sí los habían utilizado de manera bastante discrecional y en este caso ni siquiera lo citan. No cita a Artavia Murillo, que es el caso que les comento, que abría la puerta a decir que la vida no se protege desde la concepción, sino desde la implantación, y tampoco cita a Artavia Murillo. Ahora, este caso es muy positivo por estos aspectos que les acabo de comentar, pero no quiere decir que no pueda llegar un nuevo caso donde la Corte sí se aviente a decir que hay un derecho humano al aborto. ¿Por qué? Porque la Corte solo nos dice, no me voy a meter a analizar el tema del aborto. No dice el aborto es inconvencional porque va en contra del artículo 4, sino simplemente dice, no voy a analizar ese tema, lo cual deja la puerta abierta a que haya otro caso que traigan ONGs mediante lo que llaman el litigio estratégico para que la Corte ahora sí se meta el tema del aborto. Entonces, dejó la puerta abierta para que podamos llegar a ese escenario, a lo mejor una vez que cambie el ambiente político que hay ahorita en El Salvador y en otros países. Otro tema preocupante. La Corte Interamericana tenía todas las herramientas para decir que la vida se protege desde la concepción. O sea, tenía el artículo 4 ahí. Tenía las herramientas para cerrar ahora sí de una vez el tema del aborto, ya no dejar puertas abiertas así sí, sí, no, o qué, y no lo hizo. Entonces, también eso está mandando un mensaje, ¿no? De estoy dejando la oportunidad de que haya otros grupos que se metan aquí. Y otra cosa preocupante es el voto disidente del juez Sierra Porto. El juez Sierra Porto es el juez colombiano y él abiertamente ha dicho que su papel como juez es avanzar interpretaciones progresistas que permitan, entre otros, la eutanasia y el aborto. Y esto él lo ha dicho así abiertamente en varios votos disidentes. Y en este voto disidente, él expresa su disconformidad con el resto de los miembros de la Corte porque él dice que había todas las herramientas para poder decir que había un derecho humano al aborto, citando precisamente a Artavia Murillo, los derechos sexuales y reproductivos y todo este andamiaje de medias verdades. Eh, ¿Cuál es la relevancia de este voto disidente? Un voto disidente no es el voto mayoritario de la sentencia, o sea, no es la resolución de la corte sentada como corte, pero sí puede ser manipulado porque es la opinión de un juez de la Corte Interamericana. Entonces, al ser la opinión de un juez, pues sí tiene cierta autoridad moral que después puede ser utilizada selectivamente por cortes nacionales para decir que hay un derecho humano al aborto, como ha hecho la Suprema Corte de Justicia de México, citando selectivamente partes, casos de comités de derechos humanos, pero no citando, por ejemplo, el caso ABC del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, se abre la puerta para eso. Pero en general, y esto para concluir, para que podamos tener un breve espacio de preguntas y respuestas, en general podemos decir que la sentencia del caso Beatriz es una sentencia positiva porque no estableció que hay un derecho humano al aborto, excluyó de plano el tema, no cita a Artavia Murillo y no cita los derechos sexuales y reproductivos. Y creo que hasta aquí mi intervención para que podamos proceder a un diálogo. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta, lo invitamos a que lo ponga en el chat para que sea más fácil administrar las preguntas, ¿sí? Y así quedan bajo registro. Ya hay una primera pregunta que se emitió a lo largo de la ponencia. ¿Qué significa ese en general del artículo cuarto de la Convención? He escuchado que hay diferentes interpretaciones. Lo que significa es que cuando se estaba negociando la Convención Americana de Derechos Humanos, teníamos a ciertos estados que querían permitir la legalización del aborto a futuro o ciertos estados que ya la permitían.
Entonces, como el caso de Cuba, Estados Unidos, teníamos ahí estados que sí tenían un interés en que la puerta se dejara abierta. En el estira y afloja que hay cuando se negocia un tratado internacional, pues hay ciertas cosas que los estados quieren poner, pero otros estados no, pero con el fin de lograr un consenso, como la mayoría de los estados de Hispanoamérica querían que se protegiera la vida desde la concepción, dijeron, pues el trato o el consenso al que podemos llegar para que los otros estados que sí quieren permitir el aborto se suscriban al tratado es que vamos a agregar esa frasecita de en general. Y ahí es pues precisamente ese en general de donde pues muchos se agarran para decir que en realidad no hay una obligación de respetar la vida desde la concepción. Siguiente pregunta. Excelente presentación, doctora. Muchas gracias por su tiempo y dedicación. ¿Cuáles son las implicaciones para los grupos pro vida que el aborto sea o llegue a ser considerado un derecho humano? Muy peligroso. En Reino Unido, que les digo que ahí tienen una legislación bastante estricta que va hacia considerar el aborto como un derecho humano en la ley de salud y ya no como una eximiente de responsabilidad penal. Ya tenemos sentencias de la Suprema Corte de Reino Unido diciendo, si esto va hacia la consideración de que el aborto es un derecho humano, pues entonces todas las personas que obstaculicen de alguna forma el acceso al aborto de otra persona, pues deberían recibir una sanción no solo administrativa, que hoy en día en algunos países hay ciertas sanciones administrativas, sino que debería ser considerado como un delito. Y a ver, si lo pensamos así, tiene una lógica, ¿no? Si yo tengo un derecho humano a acceder a algo, pues cualquier cosa que me lo obstaculice, pues deberían meter a la cárcel a esa persona, ¿no? Por el grado de importancia que tiene conceptualizar algo como un derecho humano. Entonces, eso implicaría que cualquier acción que se considere como obstaculizar el acceso al aborto, que puede ser desde rezar afuera de una clínica abortiva, que hay personas que están en la cárcel por ello, decirle a una mujer, aconsejarle a una mujer embarazada en una situación de vulnerabilidad que no aborte, eso podría ser considerado también como obstaculizar el acceso al aborto. Presentar alguna iniciativa, ya sea a nivel local, a nivel del poder legislativo, a nivel internacional, incluso a lo mejor una ponencia que critique el aborto, a lo mejor eso también podría ser considerado como un obstáculo a acceder al aborto, digo, según cómo se establezca la legislación, que se hable mal del aborto en medios de comunicación, todo eso corre el riesgo de que se silencie a toda la parte provida, pues precisamente porque se cataloguen esas actividades como obstaculizar el acceso a un derecho humano. Entonces está en peligro la libertad de expresión, la libertad de conciencia, porque también es un tema muy importante. Si el aborto ya es un derecho humano, entonces no habría razón de reconocer la objeción de conciencia de un médico. ¿Cómo un médico va a decir que tiene objeción de conciencia a proveer un servicio de salud? La objeción de conciencia es para tratamientos médicos que no son terapéuticos y que pues muchos de ellos están en la legislación penal, ¿no? Y por eso existe la objeción de conciencia. Pero si decimos que esto es un derecho humano, entonces, ¿por qué tendría que haber objeción de conciencia por parte de los médicos? Tendría que obligárseles a que hagan abortos, ¿no? A nivel enseñanza, el derecho a la educación, pues también no habría ningún impedimento para que las clases de educación sexual incluyan también enseñarles a los niños, a menores de edad, acceso al aborto. ¿Por qué? Porque pues les estoy enseñando un derecho humano. Esos son los peligros más graves que identifico por ahora. A ver, ¿alguna pregunta más? Eh, a ver, estoy anotándola para que quede en registro. Dice, desde el punto de vista, en este caso aborda el ángulo jurídico, porque en la causa de una mujer embarazada y de su hijo en gestación, pues puede haber varios ángulos
de abordarlo, ¿no? Con diferentes opiniones, por ejemplo, el asistencial, ¿no? El de la fe, puede haber el de la comunicación, pero este es específicamente jurídico. Desde el punto de vista jurídico, entonces, ¿cuál es el frente? O sea, ¿dónde está la línea ahorita del debate desde el punto de vista jurídico, en general? ¿Sí? Eh, no sé si la pregunta es clara. Pues desde el ámbito internacional está bastante claro que según las fuentes que tenemos del derecho, no existe un derecho humano al aborto, aunque mucha gente quiera manipular partes de verdad, como ya les dije que hay ciertos documentos que se pueden manipular y presentar como aquí se reconoce un derecho humano al aborto, aunque en realidad el sistema jurídico no opera así. Pero pues en parte porque hay mucha ignorancia de cómo funciona realmente el sistema internacional y cómo funciona Naciones Unidas mismas, porque luego he escuchado gente que dice, hay un derecho al aborto, lo dijo la ONU, y les digo, pues exactamente qué órgano de la ONU, porque la ONU se compone de muchos órganos, órganos donde hay diferentes niveles de representación de estados, ¿no? Y me dicen, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos lo dijo, y le digo, pues el Comité de Derechos Humanos no es un órgano de Naciones Unidas, o sea, forma parte del sistema, pero no es uno de los órganos principales. No se compone por países, o sea, no ves el consenso internacional, se compone por un grupo de personas que ni siquiera son abogados y que por lo mismo luego hacen determinaciones que pues se alejan de lo que se ha acordado a nivel jurídico, y sus opiniones no son vinculantes. Entonces, la misma Corte Internacional de Justicia ha dicho, las opiniones de los comités de derechos humanos, al no ser vinculantes, yo no estoy obligada a seguir sus interpretaciones. Y la Corte Internacional de Justicia ha adoptado criterios que van literalmente en contra de la interpretación de varios comités de derechos humanos, pero que es una interpretación que dice la Corte se apega a lo que dice el tratado, ¿no? Entonces, ese es el nivel de crítica que tienen los llamados comités de derechos humanos. Entonces, a nivel internacional está claro, no hay un derecho humano al aborto. Les digo, ¿no? Se manipulan este tipo de acuerdos para decir, la ONU dijo que hay un derecho humano. Pues el órgano más representativo que tenemos de Naciones Unidas es la Asamblea General, porque ahí sí están los 193 países que forman el sistema de Naciones Unidas. Entonces ahí sí tenemos, para que se adopte una resolución en la Asamblea General, ahí sí se tiene que hacer un trabajo de consenso y diplomático y de negociación muy grande, porque tengo que convencer a más de la mitad de esos países para que adopten esta resolución. Entonces, lo que sale de la Asamblea General sería lo más representativo de cómo está el consenso internacional en una materia, aunque, ojo, las resoluciones de la Asamblea General también no son vinculantes, no son obligatorias y también habría que ver, ¿no? Porque a lo mejor adoptas la resolución por la mitad más uno de votos. Entonces digo, sí, fue una resolución que se pasó en la Asamblea General, pero que a nivel de consenso internacional, pues demuestra que solo la mitad de países están de acuerdo, la otra mitad qué, ¿no? Si es una resolución que se adopta, ahí sí, por el voto afirmativo de todos los estados o de un 90% de estados, es otra cosa, ¿no? Pero que se juega mucho, a mí me parece, con este tipo de documentos, cuando un análisis más minucioso pues revela que hay que tener cuidado con esas medias verdades y con ese lo dijo la ONU. Entonces, a nivel Asamblea General, varias veces se ha tratado de pasar una resolución que reconozca el aborto como un derecho humano y no se ha logrado por lo mismo, porque realmente no hay consenso, porque realmente la mayoría de los países no lo apoyan, ¿no? Sobre todo si hablamos de los países africanos, algunos asiáticos, y varios de los países hispanoamericanos, aunque luego voten cosas que van en contra de su ordenamiento jurídico. Ahora, a nivel nacional, yo creo que deberíamos presionar más, no impresionarnos cuando la Suprema Corte de Justicia dice, es que lo dijo la ONU, ¿no? Es que lo dijo el Comité de Derechos Humanos. A ver, es que eso no es vinculante. O sea, ¿por qué no te vas a las demás sentencias a los tratados internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana, el ordenamiento jurídico mexicano, y por qué te agarras de una única fuente que no representa el consenso en la materia, que es súper criticada y que solo la estás utilizando porque te conviene para avanzar una cierta perspectiva ideológica? ¿Por qué no vemos el conjunto de todas las fuentes? O sea,
realmente no hay un argumento jurídico para decir que hay un derecho al aborto, ni a nivel nacional ni a nivel internacional. O sea, fue una maquinación, a mí me pareció, de tomar pedacitos convenientes, ¿no? Sentencias locales que me convienen, mientras que hay otras sentencias nacionales que denegaron un derecho al aborto. Por ejemplo, tenemos varios países donde se ha discutido el tema y tanto su Suprema Corte como el Poder Legislativo han dicho no hay un derecho humano al aborto. ¿Por qué no citar esas sentencias y por qué solo citas las que dicen que sí lo hay, ¿no? Entonces, yo creo que sería pedirle cuentas a nuestro sistema jurídico de un mayor rigor analítico, pues precisamente para desenmascarar que cuando dicen es que lo dijo la Suprema Corte, pues lo que dijo no tiene ningún fundamento en derecho. Esa es una opinión ideológica y no jurídica, aunque lo haya dicho la Suprema Corte. Muchas gracias. Eh, Ahí, siguiente pregunta. ¿Cuál es el posicionamiento jurídico en México en relación a lo mencionado como el derecho a la vida en la concepción o implantación? ¿En qué sentido? O sea, ¿de cuál es la posición de los representantes de México ante Naciones Unidas o qué dice el ordenamiento jurídico nacional o Yo eh, entiendo la pregunta viene así: ¿cuál es el posicionamiento jurídico en México en relación a lo mencionado como el derecho a la vida desde la concepción o implantación? Yo intuyo que la pregunta va en el sentido de que si México está en el sistema interamericano de derechos humanos y si es vinculante el artículo 4.1 que dice desde la concepción o implantación, pues encontramos como un malabarismo mental de que sí formamos parte del sistema, explícitamente lo dice, no ha habido una sentencia vinculante para México que diga que no aplica. Entonces, ¿por qué tenemos una corte que niega lo que dice el artículo? Punto. O sea, ¿cómo se concilia? eh, Mm, con la esquizofrenia. Ok. Es que a mí lo que me parece es eso, que es parte de la respuesta que acabo de dar, ¿no? Se toman pedacitos de verdad y a través de eso se arma un argumento para decir que sí hay un derecho al aborto, ¿no? Pero que no se hace un análisis riguroso de todas las fuentes jurídicas. Por ejemplo, en el caso de México. Es bastante sorprendente la sentencia que tuvimos en el 2021 de la Suprema Corte, que aunque no despenalizó el aborto en todo México, abrió la puerta para ello, porque si uno lee la sentencia y ve lo que cita, en ningún momento cita los códigos civiles de los estados, que todos los códigos civiles de los estados de la República protegen a lo que se conoce como el nasciturus, o sea, el nasciturus es el niño por nacer. O sea, el niño por nacer en los códigos civiles de México, sí, de los 32 estados, protege que el nasciturus tiene derecho a heredar. O sea, desde el vientre de la madre le está reconociendo derechos, le está reconociendo personalidad jurídica y que la Suprema Corte de Justicia de repente diga que hay un derecho al aborto porque lo dijo el Comité de Derechos Humanos, que ni siquiera fue exactamente eso que dijo que constituía tortura en unas circunstancias particulares, ¿no? Con todas las advertencias que ya les dije pues me parece un poco esquizofrénico que digas, ¿por qué tomas estas fuentes, tomas ese posicionamiento mientras que ignoras lo que dice tu legislación nacional, lo que dice el consenso internacional y lo que dice el artículo 4 de la Convención Americana, ¿no? Que en el caso de la Suprema Corte de México se agarró de él precisamente en general, ¿no? Dice, aquí dice en general, entonces eso ya me legitima a que pues puedo despenalizar el aborto, ¿no? Pero a ver, ahí hay un debate también de el hecho de que diga en general no quiere decir que ya automáticamente el aborto tenga que ser despenalizado, ¿no? Tendría que haber un debate porque lo que establecen los tratados en materia de derechos humanos es que nadie puede ser privado de su vida de manera arbitraria. Por eso es que, por ejemplo, la pena de muerte es un debate un poco álgido en derecho internacional, porque no la prohíben tal cual los tratados de derechos humanos, salvo un protocolo que los estados pueden decidir si firman o no. Entonces, yo creo que el debate, si fuéramos honestos intelectualmente, es, ok, nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente. ¿El aborto es arbitrario o no? O sea, ahí es donde va realmente la discusión, ¿no? Si queremos ser intelectualmente honestos privar de la vida a alguien sin causal, simplemente porque la mujer quiso o porque fue orillada a tomar esa decisión, ¿eso es arbitrario o no? Pero, pues, por cómo están las posiciones ideológicas, yo creo que
no se permite que haya un ambiente de honestidad intelectual. Ahora, otra parte importante es la agenda que yo creo que ya hay no solo en ciertos partidos políticos, sino a nivel a lo mejor más profundo. Yo estuve trabajando en la misión permanente de México en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos. Y cuando yo llegué a trabajar ahí, les presenté mi currículum y pues se supone que es la misión permanente de México, ¿no? Lo que tiene que representar pues es a los mexicanos, ¿no? Lo que se votó democráticamente, lo que está en el ordenamiento jurídico y no fue con la administración del partido en turno, ¿no? Era otro partido político, imagínense. Por eso digo que yo creo que va a nivel más profundo y debería preocuparnos. Era con otro partido político y yo cuando llegué y les entregué mi currículum, el secretario que se encargaba de todos los temas de derechos humanos en la embajada me dijo, vienes de la UP, pues te voy diciendo que aquí todos somos progresistas, ¿eh? Y esa primera frase me alarmó un tanto porque dije, pues si tú estás aquí como funcionario público es para representar al pueblo mexicano, no para representar una agenda ideológica, como para que llegues y me digas esto así de lo primero que te tiene que quedar claro. Y después estuve trabajando con él y me dijo, oye, vamos a trabajar con el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, yo sé que tú ya tienes de seguro muy clara cuál es la agenda que le interesa a México, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades en materia de derechos humanos en México? Y pues obviamente yo pensé y dije, pues sí, por ejemplo, el sistema de justicia, la corrupción, el sistema de salud, el sistema educativo, la seguridad, ¿no? Todos estos temas que de una u otra manera están vinculados a temas de derechos humanos. Entonces yo le dije esto a este señor y este señor me respondió, no, esas no son las prioridades de México. Nuestras prioridades son legalizar el aborto y el matrimonio homosexual. Entonces, dije, ¿cómo? Dije, pues yo creo que vivimos en Méxicos muy distintos, porque pues esas no son las preocupaciones del mexicano promedio, ¿no? Pero imagínense que llega el representante de México a Naciones Unidas y dice eso, pues ¿cuál es la perspectiva que está transmitiendo a todos los demás delegados? Que ahí me parece que hay un problema muy grave porque pues el sistema de Naciones Unidas está diseñado para que el delegado que está ahí al frente represente a su sociedad, ¿no? A su nación, según lo que se ha establecido en su Estado de Derecho constitucional, que es la forma de gobierno bajo la cual nos regimos y que no sea así y llegue ahí personas que traen una agenda o personal o ideológica o no sé de dónde venga y digan cosas contrarias a lo que dice el ordenamiento jurídico de su país o contrarias a lo que opina el pueblo que democráticamente se ha organizado. A mí me parece preocupante porque todo esto lo dijo antes de que tuviéramos los antecedentes que legalizaran estas cosas, pero que ya México a nivel internacional fuera cocinando esto sin que nosotros nos enteremos, sin que nos rindan cuentas, sin que haya ningún tipo de transparencia, pues a mí me parece peligroso. Y hay una pregunta que se quedó un poco antes, voy a volver, Ujú. perdón, que un poco va asociada quizás a esto último que mencioné. Ante este panorama, ¿qué cree que debamos hacer en micro y macro escala como mexicanos o latinoamericanos? Uf, es una pregunta muy amplia. Eh, Así, your take, one, two, three take, algo así. yo a lo que me iría y algo que me parece esencial, y lo decía San Juan Pablo II, es primero va la cultura y antes la política. O sea, yo creo que lo esencial es formar a personas, esas minorías creativas de las que hablaba Ratzinger, para que sean esas personas bien formadas, con una base sólida en todos los sentidos, en una visión holística de la persona pues puedan luego llegar a lugares de tomas de decisiones y que realmente haya un impacto, ¿no? Pero si descuidamos la parte de la educación, de la transformación de la cultura, pues muy difícilmente vamos a tener un México que respete la vida, que respete la dignidad de la mujer, del no nacido y de todas las personas, si no hay una base, un sustrato cultural fuerte que lo sostenga que me parece que lo teníamos, pero que cada vez lo estamos perdiendo más pues por dejarnos llevar por novedades o dejarnos llevar
por superficialidad u otras cosas. Pero yo creo que eso, ¿no? Va primero la cultura y después la política. Bueno, aquí yo le voy a aventar la bolita al perfil. Yo sé que él lo hace en forma de pero también algo que, que mencionó precisamente usted, doctora, tú, Gaby, pues que no sé, pero hace rato es que este es o sea, estamos en un frente jurídico, esta es una ponencia de, pues muy centrada, o sea, muy enfocada en el análisis jurídico, ¿verdad? Entonces también, pues hay un frente jurídico donde se necesitan abogados y más de uno, que no, o sea, que no te dejen sola escribiendo o desarrollando ciertas argumentaciones. Se necesitan abogados que vayan evidenciando pues, las contradicciones en derecho positivo de, pues esto que, en el derecho positivo que está reflejado aquí, ¿verdad? Digo, esto es Sí, para de aventarle la hecho, bolita a los abogados a que no dejen solos a si, los si me dejas nomás decir una última cosa que me parece muy importante, con varias organizaciones hemos tratado de hacer una corriente doctrinal alternativa porque es cierto que el debate jurídico y el debate académico está dominado por ciertas ideologías. Y de hecho hay ciertas revistas que no te dejan publicar si vas a argumentar en contra de ciertos dogmas ideológicos. Y tal cual te lo dicen, ¿no? Y a mí me ha pasado que dicen, no vamos a publicar ese artículo porque estás criticando el aborto, ¿no? Y revistas muy prestigiosas internacionales que lo dicen así. Entonces, a mí me parece que hay que abrir esos canales, ¿no? Porque al final los jueces, al final, los abogados, cuando argumentan, lo hacen argumentando desde una concepción filosófica de la cual se nutrieron mediante sus estudios, de manera consciente o inconsciente, ¿no? Pero que hay una visión detrás, que todos tenemos, aunque no sea no es que la hayamos estudiado y la tengamos sistematizada, pero nos vamos nutriendo de todo nuestro alrededor. Entonces, crear esos abogados que tengan una corriente doctrinal distinta y que por lo tanto puedan hacer argumentos y puedan hacer una visión del derecho distinta a la que están propagando, pues, ciertas élites. Ah, tienes el micrófono. Ya, perdón, por tiempo, voy a leer las preguntas o comentarios que Ujú. faltan todos juntos y lo que se pueda comentar para pasar a la parte del análisis. Dice, excelente, esta polémica se agrava desde la Agenda 2030. En el siglo pasado, el estilo o valor de guardar la castidad del matrimonio junto luego con la polémica moral de los anticonceptivos, pareciera que se han desgastado valores, implementado una supuesta apuesta liberal. ¿Qué grandes fracturas está cobrando las supuestas libertades de consenso? Esperamos que poco a poco se vaya dando un vuelco. Ya ahora hay pequeños asomos al respecto. Enhorabuena por estas ponencias. Voy a leer todos los que faltan, nada más para poderlas concentrar y pasar al análisis. Excelente plática, pero entonces, ¿cómo el mayor órgano jurídico del país, oficial, hace estas recomendaciones en relación al aborto y derecho incremental a la protección? ¿Existe otra instancia que se oponga a sus resoluciones? Y última, sin duda, en el derecho tenemos un papel muy importante, sobre todo deslegitimamos resoluciones que pretenden exigir al Estado facilitar esta ideología. Muchas gracias, excelente ponencia. No sé si podemos comentar respecto a estas y ya pasamos al análisis de grupo, que es una parte esencial de esta dinámica. Pues sí, yo tengo, como podrán haber visto a lo largo de mi ponencia, yo tengo ciertas reservas sobre cómo resuelve la Suprema Corte de Justicia de México, pero no solo la Suprema Corte, porque, insisto, viene de una corriente doctrinal que se llama el derecho constitucional transformador, la desformalización del derecho, donde dicen, no importan las fuentes, no importan los consensos, no importa la Constitución misma, porque lo que importa es implementar ciertos ideales, ¿no? Y ahí se han derramado ríos de tinta sobre estas visiones jurídicas que obviamente son cuestionables y que pues mientras no las rebatamos y simplemente asentamos que, ah, sí, pues esto es así y ya, pues yo creo que ahí tenemos un problema, ¿no? Porque en el fondo viene desde cómo concebimos qué es el derecho y cuál es el rol de un juez. No hay una instancia superior a nivel nacional, pues solo tenemos la Suprema Corte de Justicia, pero por lo mismo es tan importante la formación de buenos abogados que no sigan este tipo de corrientes y que no digan, no, el papel del juez es hacer interpretaciones progresistas.
pues ese no es el papel del juez desde mi punto de vista y desde las doctrinas clásicas del derecho. Y yo creo que habría que volver un poco a eso y no irnos por esto del constitucionalismo y todas estas corrientes que pues hacen que al final la determinación no sea conforme a un consenso, conforme a la Constitución, conforme al ordenamiento jurídico, sino a la percepción subjetiva del juez en turno, que eso me parece sumamente peligroso. Eh, no hay una instancia superior. La Corte Interamericana no es una cuarta instancia, o sea, no es un tribunal, digamos, de apelación cuando no funcionaron las cosas a nivel local. Esa es la distinción entre el derecho internacional y el derecho interno. No es que el derecho internacional esté jerárquicamente por encima del nacional, aunque yo sé que mucha gente dice esto, incluso muchos abogados, pero que no son internacionalistas, dicen esto. Pero la cosa es más compleja, ¿no? Y creo que hasta ahí van las preguntas. Podría haber más comentarios, pero realmente tenemos que pasar a la dinámica si ya después hay tiempo. Bueno, ahora, al igual que en otras ocasiones, voy a poner en el chat de este Zoom, ¿sí? Una liga. A ver, denme un segundo. Voy a poner una liga. En esa No liga. más, perdón, Marcial, yo me tengo que ir. Ah, sí, Yo muchas te... gracias. Perdón, perdón, se me había olvidado. Muchas gracias, Gaby. Monseñor tuvo que retirarse también. Los demás nos quedamos y luego comparto las conclusiones. Disculpa, ¿alguna última palabra que quieras dirigirnos? No, pues yo creo que ya tuvimos una ponencia muy rica. Muchas gracias por la invitación a todos y muchas gracias por su paciencia y por escucharme. Y pues cualquier cosa que se les ofrezca, Marcial les puede compartir mi correo electrónico. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias de parte de todos. Yo creo que todos estamos muy, muy agradecidos por la solidez y el nivel de la ponencia. Gracias, Gaby. Ya luego te Gracias. comparto las conclusiones también. Perfecto. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Bien, entonces voy a componer en el chat de esta sesión de Zoom una liga, ¿sí? La estoy poniendo de nuevo, ¿sí? Al hacer clic sobre esa liga en el chat de Zoom, de esta sesión de Zoom, le acabo de poner una liga que empieza https:// www.menti.com. Bueno, entran a esa liga y les va a aparecer como una presentación donde van a aparecer lo que todos vamos, digo, perdón, como una hoja donde ustedes van a ir contestando, ¿sí? Entonces vamos contestando a las preguntas que van apareciendo ahí. Una vez que hayan contestado, le van poniendo, si quieren opinar varias veces, pueden opinar varias veces y no olviden después de opinar varias veces hacer clic sobre siguiente para que pasen a la siguiente pregunta. En esta ponencia, mientras yo voy a ir proyectando la agregación de las respuestas de todos. Entonces, si uno de ustedes pone, por ejemplo, derecho a la vida y otro también pone derecho a la vida, en lo que yo voy a ir proyectando en el Zoom se va a ir viendo la respuesta de ambos sumada. Y así nos va a permitir ver lo que el conjunto de los que estamos en esta sesión construimos como análisis de esta ponencia. Eso es el elemento diferenciador de la mesa de tesis, que no es unidireccional, no es nada más lo que nos dice el ponente, sino también lo que como audiencia construimos como análisis. Entonces, voy a empezar a proyectar. ¿Ok? Hagan clic sobre esa mesa, sobre esa liga, por favor, y vamos a empezar la respuesta. Aborto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Beatriz contra El Salvador. Problema. En la primera parte buscaremos, a través de varios reactivos, construir la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuáles son las tres primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos?
Bien, deshumanización. Aborto sigue siendo atentado. Vida humana, no derecho, propaganda, riesgo, ideologización, desafíos a luchar, ideologías, cultura de la muerte, manipulación, el aborto no es derecho, no derecho, bien, ilegitimidad, formar en cultura de la vida, jueces activistas, muy bien. Cuando hayan terminado de opinar, en donde están contestando les aparece algo que dice Next Question. Hace clic sobre eso para estar preparados para la siguiente pregunta, ¿sí? Cuando ya hayan terminado de dar todas las opiniones, hacen clic sobre Next Question. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. En su opinión, ¿cuáles problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? Pueden dar varias respuestas. O sea, primero hicimos una lluvia de ideas, ahora vamos a articular, a desarrollar un poquito qué problemas identificamos en lo expuesto. La falta de representación fidedigna en la ONU, imposición, jueces ideologizados, engaño a las mujeres en situación vulnerable, deshumanización, la agenda ideológica que permea las instancias internacionales de derechos humanos. Se muestra la desesperación por querer imponer el aborto, armados en casos sin sustento, manipulación a favor del aborto, crear desorientación, apoyos gubernamentales a ideologías, alterar el orden natural, no estamos representados en la toma de decisiones, aseveraciones internacionales sesgadas, las ONGs que reproducen las ideologías. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Enfoque del problema. Una sola respuesta por participante. ¿Cuál considera que es el problema central o raíz ante lo expuesto?
manipular, aborto, imposición ideológica. La raíz está en que las instancias de derechos humanos han sido tomadas por operadores de una agenda progresista, que los católicos no nos comprometemos en lo social, los intereses de países y organismos a favor de los intereses particulares de ellos, injerencia de agendas internacionales y falta de formación moral y ética para defenderse, manipulación de la información a favor del aborto. Buscar por todos los medios posibles, sin importar cuáles, para imponer el aborto, ya que la población en su mayoría no lo quiere. Degradamiento de la cultura en la sociedad, manipulación de la información a favor del aborto. Siguiente pregunta. Tres palabras, ya que vimos el problema, ahora veamos tres palabras o actitudes que cree que deben guiarnos ante el problema que se identificó. Ya vimos el problema. Bueno, ¿cuál es la actitud respecto a ese problema? ¿Ok? Participación, tomar conciencia, formación, honestidad, esperanza. Ahora que estamos en el jubileo de la esperanza, formarse, informarse, participar. Muy bien. Compromiso, oración, acción, permear la cultura, formar jóvenes y niños, ideas creativas, eso. Liderazgo positivo, formación ética, humanismo. Bien. Vamos a pasar a la siguiente. Criterios o tesis. Recuerden, hagan clic sobre Next Question o Skip Ahead. Criterios o tesis. Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que debe guiarnos. Pueden aportar varias veces. Primero, asumir con serenidad una actitud de formación y participación. Dignidad humana, muy bien. Formación en bioética, difusión del Evangelio de la vida, encontrar formas creativas de introducir el tema pro vida en la sociedad, principalmente los más jóvenes, ser agentes activos en la difusión de la verdad.
Apego a la verdad objetiva, promover iniciativas a nivel estatal de reforma a la Constitución conforme al derecho internacional, convenciones, contar con una escuela de formación de licenciados enfocados a atender estos temas a nivel internacional. Bien. Conciencia de falta de Dios, crea confusión y pierde rumbo. Muy bien. ¿Alguien más? Acciones para promover las minorías creativas. Ahora vamos a pasar al siguiente. Enfoque o criterios. Criterios o tesis. Describa brevemente una actitud o criterio fundamental que cree que debe guiarnos. Es una respuesta por participante. Creatividad, incidencia social en defensa de la vida, caridad hecha obras. ¿Qué otras opiniones hay? Defensa y protección de la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Formación en la verdad. Muy bien. ¿Alguna más? Siguiente pregunta, porque nos quedan ya pocos minutos. Pautas o estrategias. ¿Cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción a la luz de ese criterio que se propuso? Bien. Formación sin sesgos ideológicos de forma particular y en las universidades. Formación de jóvenes abogados que inciden en la cultura jurídica. Ofrecer cursos de formación accesibles y en todos los niveles. Reforzar organización y colaboración entre grupos y personas pro vida para armar una cultura de defensa de la vida más sólida. Agruparnos los grupos pro vida, ser más fuertes y difusivos. Proveer redes de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, conciencia del problema, sensibilización y acciones estratégicas. Muy bien. ¿Alguna más? Muy bien. Diseñar diplomados para los licenciados para fortalecer la defensa de la vida. Crear agendas legislativas ciudadanas. Habituarnos a participar en foros civiles y públicos. Muy bien. Siguiente pregunta. Esta dinámica fue convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada de la Iglesia?
caridad, formación, cultura de la vida, liderazgo, bien, participar en formación, acompañamiento, apoyo, abrigo. Bien, unos segundos más. Pasamos a la siguiente para alcanzar a terminar a tiempo. Evaluación. Evalúe el evento en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor. Bien, ¿alguna opinión más? Vamos a terminar. Bueno, con esto terminamos la mesa de tesis sobre el derecho internacional, el aborto y la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del caso Beatriz. Monseñor Fray César tuvo que retirarse, les manda o nos deja su saludo y bendición. Él dio la bendición al inicio, entonces con esto podemos dar por concluido. Muchas gracias por participar. Eh, Estoy esperando a que nos pasen el material para poderlo compartir a quienes formaron parte de este evento. Muchas gracias, los esperamos en la próxima mesa de tesis. Gracias. Gracias.